Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver dos ejercicios del seminario 7 de fluidos biológicos, de la primera parte que es sangre, ¿sí? El ejercicio 8 que nos dice, ¿qué pasos realizaría para obtener una muestra de suero y si quiere obtener una muestra de plasma? Para realizar este ejercicio primero tenemos que recordar cuál es la diferencia entre plasma y suero. Recordemos que la sangre está compuesta por los elementos formes, ¿sí? Que son las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. El plasma es la fracción líquida y acelular de la sangre que está compuesta por agua en el 90% y por sustancias disueltas que es un 10% y entre estas el 7% son proteínas como por ejemplo albúmina, globulina y fibrinógeno, que es una proteína que está involucrada en la coagulación del suero, ¿sí? Y también tenemos glucosa, electrolitos y sustancias de desecho. Entonces, el plasma dijimos que es la parte líquida de la sangre sin coagular. En cambio, el suero es el líquido sobrenadante que queda cuando la sangre total se coagula, por lo que tiene una composición que es similar a la del plasma, aunque sin el fibrinógeno ni otros factores que están involucrados en la formación del coágulo. Entonces, ¿cómo obtenemos estas muestras? Para obtener una muestra de plasma necesito un tubo que se usan comercialmente, los que tienen tapa lila, y que contienen en su interior un anticoagulante, como por ejemplo el éter. Si quiero obtener una muestra de suero, utilizo un tubo de tapa roja, por ejemplo, que no tiene ningún anticoagulante. Agrego las muestras de sangre y luego de esperar 10 minutos o hacer una centrifugación, obtenemos las fases separadas, ¿sí? En el primer caso, obtenemos el ensayo de plasma, en donde podemos observar separadas la fase líquida de la fase celular, que es la fase de abajo, ¿sí? Y lo que se utiliza para los ensayos es la fase de arriba, que es el plasma. En el ensayo de suero, no se adiciona anticoagulante en la muestra y y así se forma el coágulo, ¿sí? Dicho coágulo secuestra no solo todos los elementos formes de la sangre, sino también factores solubles en la fase líquida que participan en la coagulación. De esta manera se obtiene una fase líquida que es diferente al plasma, el suero, ¿sí? Algo para tener en cuenta de las diferencias entre plasma y suero es que si agito una muestra anticoagulada, es decir, la muestra que tengo plasma, después de un tiempo de reposo o centrifugado, se vuelve a separar la fase acelular o plasma de la celular. En cambio, si agito el tubo que tengo la muestra eh, del suero y el coágulo, o sea, la muestra sin anticoagulante, por más de que agite, el coágulo ya no se disolverá en el suero. Ahora vamos a resolver el ejercicio 9 que dice, indique, según lo observado en las imágenes, a qué grupo y factor pertenece cada paciente. ¿Sí? Acá podemos observar que tenemos 4 pacientes. Este es el paciente 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a resolver este ejercicio. Primero recordemos de la clase teórica que los eritrocitos tienen antígenos en su superficie, que son genéticamente definidos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo A tiene en su membrana plasmática antígenos A, ¿sí? En cambio, los que son de grupo sanguíneo B tienen en su superficie los eritrocitos antígenos B, ¿sí? Y los que son de grupo AB tienen en su superficie ambos tipos de antígenos, los antígenos A y los antígenos B. Los que son del grupo 0
no tienen ningún antígeno en su superficie. Para determinar el grupo sanguíneo, en el laboratorio, ¿sí?, se utilizan anticuerpos sintéticos comerciales. ¿Sí? Tenemos el anticuerpo anti-A, el anti-B, el anti-AB, que tiene una mezcla de ambos anticuerpos, ¿sí?, y uno anti el factor RH. ¿Sí? ¿Cómo se realiza entonces la determinación del grupo sanguíneo? Ponemos sobre un vidrio de laboratorio, ¿sí?, un portaobjeto, ponemos las gotitas de sangre, ¿sí? Vamos a poner una gotita de sangre para determinar si va a ser del grupo A, una gotita de sangre para determinar si va a ser del grupo B y una gotita de sangre para determinar si, el factor, ¿sí? Entonces, luego de que tenemos las 3 gotitas de sangre distribuidas en los vidrios, vamos a ir agregando las gotitas de los anticuerpos comerciales, ¿sí? En la primera gotita de sangre vamos a poner el anticuerpo anti-A. En la segunda gotita de sangre vamos a poner el anticuerpo anti-B. Y en la tercera gotita de sangre vamos a poner una gota del anticuerpo anti-RH. Luego de mezclar con cuidado y de manera independiente cada una de las gotitas con los anticuerpos, las gotitas de sangre con los anticuerpos comerciales, después de 2 minutos podemos observar el resultado, ¿sí? En el primer caso, el primer paciente, podemos ver que no observamos aglutinación de los anticuerpos comerciales con los antígenos de los eritrocitos de sangre, ni en el caso de A ni en el caso de B, pero sí en el caso del factor RH. Entonces podemos decir que este paciente es de grupo 0 y RH positivo, ¿sí? En el segundo ejemplo podemos observar aglutinación en el caso A, pero no vemos aglutinación ni en B ni en RH, por lo que podemos decir que el paciente es de grupo A y RH negativo. Bueno, luego de ver este ejemplo, ahora sí vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? En el primer caso, el primer paciente, cuando ponemos el antígeno anti-A, vemos que observamos aglutinación. Cuando ponemos el anticuerpo anti-B, vemos que no observamos aglutinación. Y cuando ponemos el antifactor RH, vemos que se aglutina. Por lo que este paciente es de grupo A y RH positivo. En el segundo paciente vemos que al agregar los anticuerpos anti-A no observamos aglutinación. Al agregar los anticuerpos anti-B sí observamos aglutinación. Y lo mismo cuando agregamos el antifactor RH, por lo que el segundo paciente es de grupo B, RH positivo. En el tercer paciente, cuando agregamos los anticuerpos anti-A, observamos aglutinación. Cuando agregamos los anticuerpos anti-B, también observamos aglutinación. Y lo mismo cuando agregamos los anticuerpos anti el factor RH, por lo que el paciente es de grupo AB y RH positivo. El último paciente podemos observar que en ninguno de los casos vemos aglutinación, por lo que es de grupo 0 y RH negativo.